Única puerta, que también es el símbolo de Jesús, el Hijo, que dijo, nadie viene al Padre sino por mí, que dijo, yo soy la puerta, ¿sí? El que a mí viene, yo no le echo fuera, por la puerta, una puerta. No son dos puertas, no son tres puertas, gloria al Señor, una puerta. No es Mahoma, no es la Virgen María, no es el Papa mentiroso, no es Krishna, amén. No es ningún otro Dios, solamente Jesucristo, la única puerta. Amén. El arca tuvo una única puerta, solamente una. ¿Por qué no más una? Por lo que le estoy enseñando. El arca tuvo una ventana, y la ventana es un símbolo del Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Por dónde entró la paloma cuando regresó? La paloma de la paz, después del diluvio y los urracos y las otras aves nunca regresaron. Pero sí regresó la paloma por la ventana. O sea, es un símbolo del Espíritu Santo por la ventana. Gloria al Señor. Dice el cuadro de todos los que me están escuchando, ¿sí? Que andan vagando por todas partes como cuervos, como sopilotes, como guajolotes, y no como palomas de Dios, que siempre tienen en su corazón que pertenecen en el arca, en Jesús de Nazaret, que tienen su salvación. Dios estaba con Noé, Dios estaba con su familia y con los animales en aquella arca, porque Dios está en todas partes. Es muy significativo, mis hermanos, que esta arca fue un anuncio profético del arca del pacto que estaría, ¿dónde? En Israel. Por eso cuando se hizo el templo, cuando se hizo el santuario, ¿sí? Cuando se hizo el tabernáculo, ¿qué había en medio? El arca del pacto. Entonces, el arca de Noé era un simbolismo profético del arca del pacto que estaría con Israel siempre. ¡Uy, santo! Me estoy gozando. ¿Dicen amén o no amén? Yeah. Miren, esta verdad revelada en el arca era conservada. Sí, se conservaba en cada santuario el arca. Por eso había en cada santuario, en cada tabernáculo estaba el arca. Cada uno tuvo solo un arca. En el tabernáculo, en el templo, en la sinagoga, en nuestras iglesias, en Misión Divina, nomás hay uno. Uno, un arca. La presencia de Dios. Segunda división de estructura, el tabernáculo de Moisés. ¿Sí? Cuando hablamos, mis hermanos, del tabernáculo de Moisés, ¿sí? Tenemos que escudriñar la palabra con un corazón abierto, con una forma especial, gloria al Señor, en el libro del Éxodo, en los capítulos del 25 hasta el 40, todo eso habla del tabernáculo de Moisés. ¿Sí? Pero solamente te voy a leer unos cuantos versículos. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, ¿sí? El 7, el 8, el 9, ¿sí? Y hasta el 10. Nomás hasta allí. Mucha atención. ¿Sí? Y harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, cardeno y de púrpura y carmesí. Y harás querubines de
de obra delicada. 2. La longitud de la cortina de 25 codos y la anchura de la misma cortina de 4 codos. Amén. 4 codos. Todas las cortinas tendrán una medida. Ponga atención. Instrucciones en todo. Plan en todo. Diseño en todo. Número 3. 5 cortinas estarán juntas la una con la otra y 5 cortinas unidas la una con la otra. Harás lazadas de cárdeno en la orilla de la una cortina, en el borde, en la juntura, y así harás en la orilla de la postrera cortina, en la juntura segunda. 5. 50 lazadas harás en la una cortina y 50 lazadas harás en la juntura. Las alzadas estarán contrapuestas la una a la otra. 6. Harás también 50 corchetes de oro con los cuales juntarás las cortinas, la una con la otra, y se formará un tabernáculo. Harás asimismo cortinas de pelo de cabras para una cubierta sobre el tabernáculo. 11 cortinas harás. Todo le está diciendo, todo le está mostrando, todo le está ordenando. 8. La longitud de la una cortina será de 30 codos. Una medida tendrán las 11 cortinas, la misma medida. 9. Y juntarás las 5 cortinas aparte y las otras 6 cortinas separadamente y doblarás la sexta cortina delante de la faz del tabernáculo, a enfrente. La entrada. 10. Y harás 50 lazadas en la orilla de una cortina, al borde en la juntura, y 50 lazadas en la orilla de la segunda cortina en otra juntura. Cuando hablamos, mis hermanos, de todo esto que estoy leyendo, cada uno de esos puntos que le he leído, cortinas, corchetes, etcétera, medidas y todo tiene su simbolismo. Pero este no es un estudio del tabernáculo, es un estudio de estructuras. Es algo más generalizado, hay que entender eso. Algún día estaré enseñando sobre el tabernáculo, que es algo extremadamente, increíblemente extraordinario. Pero cuando hablamos de estructuras, estamos hablando del tabernáculo ¿sí? Usted sabe que Dios le dio a Moisés un patrón, se lo mostró en el monte. Luego Moisés construyó el tabernáculo de acuerdo con un patrón. Como dije al principio, no lo hizo como él quisiera. Todo tenía un patrón, o sea, un diseño. Porque hay que preguntarse esto, ¿por qué es que Dios le dio a Moisés un modelo? ¿Por qué dijo Dios, mira que edifiques conforme a este modelo? Pues fue porque el tabernáculo terrenal era un patrón de lo celestial. Por eso tenía que ser igual. Pero ¿por qué Dios no le dijo, ven Moisés, te llevaré al cielo y te dejaré ver el verdadero tabernáculo? ¿Por qué no le dijo eso? ¿Sabes por qué? ¿Por qué Dios le mostró a Moisés? Le mostró el verdadero tabernáculo. ¿Por qué no le mostró el verdadero tabernáculo? ¿Por qué? Y luego le dijo, ahora baja a la tierra y constrúyeme uno como él. El verdadero tabernáculo era tan maravilloso, tan hermoso, tan glorioso, que Moisés no pudo duplicarlo. Lo hizo lo mejor que pudo. Lo hizo de acuerdo a las instrucciones que le dio el Señor.
pero no es lo mismo y nunca sería lo mismo. A Dios le entregó a Moisés el diseño del tabernáculo en el monte. Esta sería la segunda estructura de revelación que contendría en su simbolismo nuevas verdades del plan de Dios. Acuérdense, estructura número 1, ¿cuál fue? Arca de Noé, que también tuvo todo su simbolismo. Ahora el tabernáculo también tiene todo su simbolismo. ¿De qué? De las verdades del plan de Dios. Amén. Cada pieza del santuario revelaría la obra redentora de Cristo, su muerte, su mediación por nosotros. Todo hablaría de eso. Amén. Este tabernáculo hablaría de su sacerdocio y de las ofrendas entregadas a Jehová. Señalaron la obra, mostraban la obra, hablaban del sacrificio de Jesucristo como templo viviente. Templo viviente, mucha atención, porque eso es lo que somos tú y yo. Como sumo sacerdote de nuestra fe y como Cordero de Dios inmolado, sacrificado desde antes de la fundación del mundo, de todo eso habla el tabernáculo. Amén. ¿Me estás entendiendo? Muy importante. Hay que entenderlo. En el arca de Noé, Dios nos enseñó que el Dios trino y uno tenía un plan de salvación para la raza humana. Ya sabemos, ya hablamos de eso. Pero ahora en Moisés y su tabernáculo nos mostró cuál y quién era el plan para salvarnos. Dice también todavía. Amén. El énfasis, mis hermanos, el énfasis del número simbólico, de todo esto, los números simbólicos. Dios habló siempre por símbolos y aún así sigue hablando por símbolos. Pero todo recayó en el número 1. El tabernáculo y su ritual tuvo una puerta, un altar de sacrificio, un candelero de oro, una mesa de los panes de la proposición, un altar del incienso, un velo, un arca, un lugar santísimo. Todo es uno. ¿Estás viendo, no? Y cada uno de esos muebles y utensilios tiene una enseñanza de por sí aparte. El altar, la puerta, el candelero, la mesa, ¿sí? El altar del incienso, el velo, el arca, el lugar santísimo. De todo eso yo puedo darle una enseñanza de cada uno de esos lugares. El santuario de Moisés nos habló y nos habló siempre y nos habla, por decirlo así, del sumo sacerdote, de un sacrificio, de un cordero, de un mediador, una sangre. Todo eso apuntó ¿a quién? A Jesús de Nazaret. Todo ese era el plan de Dios. Los símbolos, mis hermanos, usados por Moisés y sus ceremonias anunciaron proféticamente la venida de Jesús, la muerte mediadora de Jesús por nosotros y su victoria en la cruz del Calvario. Gloria a Dios para siempre. Yo siento la presencia de Dios. Aleluya. Surge la pregunta, como quiera. Mucha atención. ¿Alguien ha visto a Dios? Bueno, si leemos la palabra del Señor y analizamos el versículo 1, capítulo 1, versículo 18 del libro de Juan, ¿sí? Juan 1, 18, dice,
nos dice que ningún hombre ha visto a Dios en ningún momento. ¿Están entendiendo? Ningún hombre ha visto a Dios en ningún momento. Dice el versículo 18, dice, a Dios nadie le vio. El unigénito, Hijo que está en el seno del Padre, Él le declaró. ¿Ah? Pero también dice el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 9, mucha atención, revela que aquellos que han visto a Jesucristo han visto al Padre. Uy, gloria a Dios. Qué bendición tan tremenda, ¿verdad que sí? Los que han visto a Jesucristo han visto al Padre. ¿Amén o no amén? Yo por eso me gozo bastante.